Hola, ¿qué tal gente de YouTube? En el día de hoy vamos a ver cómo poder instalar los drivers para que nuestra USB funcione en VirtualBox. Para hacer esto posible necesitamos que descargar una versión de VirtualBox que es la que más recomiendo para hacer este trabajo. Entonces lo primero que tienen que hacer es descargar el VirtualBox versión 5.026. Aquí está, es esta 5.0.26. Esta es la versión de VirtualBox que les va a permitir instalar cualquier USB en las máquinas virtuales. Y posteriormente a su descarga tienen que también descargar el PA. Bueno, ya después se van al link que les dejo en la descripción, que los va a llevar directamente a la página de descarga del VirtualBox, que es el que los va a permitir hacer las instalaciones de USB en las máquinas virtuales. Le dan clic aquí donde dice VirtualBox 5.0.26, le dan aquí, ¿sí? Le dan clic ahí. Bueno, ya estando aquí en la página de VirtualBox, tenemos que darnos cuenta que aquí dice VirtualBox 5.0.28. esa no es la versión que vamos a descargar. Vamos a descargar la versión que viene anteriormente de esta. Vamos a bajar y aquí debajito podemos ver que dice VirtualBox 5.0.26. esta es la versión que vamos a descargar. Le damos clic aquí en Windows Host y empezará la descarga inmediatamente. Después de haber descargado el VirtualBox versión 5.0.26, regresamos y hacemos la descarga de la extensión PA que viene acompañada del programa VirtualBox. Le damos clic aquí y automáticamente se hará la descarga de la extensión PAD. Yo le doy cancelar porque ya lo descargué. Bueno, después que ya hayan descargado el archivo, les quedará estos dos archivos de programas. Lo primero que ustedes tienen que hacer es instalar el VirtualBox versión 5.0.26. Le damos clic y ejecutar como administrador. Esperamos que cargue un poco. Y se estará iniciando la configuración de instalación. Damos en Next, damos en Next y Yes, instalar, y esperamos a que el programa se instale. Aquí cuando nos salga este mensaje, cliqueamos la casilla y damos instalar. Aquí damos finalizar. Ya después que se haya instalado el programa, vamos aquí, cerramos esta ventana, aceptar, y ya podremos hacer máquinas virtuales. Posteriormente tendremos que hacer instalación del
la extensión PA que descargamos. Vamos y les saldrá un mensaje que su extensión PA será desactualizada. Ustedes le dan en instalar, desactualizar, a mí me sale este mensaje porque yo ya lo tengo instalado, entonces me sale reinstalar otra vez. Entonces cuando le diga desactualizar, ustedes le dan clic en desactualizar y bajan así hasta abajo y le dan acepto. Esperan que se instale la extensión PAT. Y le dan en aceptar. Bueno, ya está preparado nuestro VirtualBox para iniciar a correr las USB que podamos poner ahí en nuestra computadora. Bueno chicos, después que ustedes ya hayan instalado el programa de VirtualBox, lo que posteriormente sigue es configurar nuestra máquina virtual. Tienen que crear su máquina virtual y aquí podemos darle la configuración que necesita para hacer sus respectivas instalaciones de USB en la máquina virtual. Bueno, después que ya hayan creado su máquina virtual, le dan aquí en configuración y vamos aquí a USB. Si tienen desmarcar esta casilla, la marcan así y a continuación van a colocar el controlador USB 2.0. ¿Por qué este controlador? Porque estos son los que vienen básicamente en las computadoras de hoy en día. Si usted tiene un controlador USB 3.0 y lo quieren utilizar, bueno, lo colocan aquí en 3.0, pero en mi caso tengo 2.0. Bueno, le dan en aceptar. No, perdón, lo que tienen que hacer a continuación es le dan aquí en añadir USB 2.0 y le dan a aceptar, y a continuación iniciamos la máquina virtual. Bueno chicos, después que estén aquí en este escritorio de VirtualBox, lo que van a hacer es dan aquí en dispositivo y dan aquí insertar imagen de CD de la Guest Addition. ¿Sí? Esta es la extensión para que nosotros instalamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, vea que aquí dice VirtualBox Guest Addition 5026. ¿Sí? Entonces le damos next, todo next, y aquí va a salir otro mensaje. Aquí le damos siempre instalar para que no se vuelva a salir un mensaje, porque el mensaje sale varias veces. Entonces ya aquí lo hace de forma automática. Y lo que vamos a hacer a continuación, aquí como pueden ver está todo bien aquí. Porque si quieren habilitar la casilla de compartir carpetas, ¿sí? Compartir carpetas, se le dan aquí, le dan preferencias de carpetas, le dan crean una carpeta, se van aquí, ya tienen que tener una carpeta creada, ¿sí? O si no, eligen cualquiera carpeta que tengan ahí
elijan cualquier carpeta. Por ejemplo, yo me voy aquí, por ejemplo voy a escoger la carpeta imagen y mis imágenes. Ya, le dan en aceptar, ahí se va. Voy a coger mejor esta carpeta. En esa carpeta voy a poder transferir los archivos de mi computadora real a mi máquina virtual, ¿cierto? Entonces lo voy a aceptar, automontar y hacer permanente para que esté siempre ahí la carpeta disponible. Y le damos aquí a aceptar. Ya, ahora sí vamos a reiniciar para que toda la configuración se establezca. Reiniciar. Y como pueden ver, lo primero que se establece es la pantalla completa, ¿sí? Es lo primero que se configura al iniciar Windows. Después que se haya reiniciado y se haya hecho la configuración, es la pantalla completa que se establece. Bueno, y como vamos a ver, vamos a insertar nuestra USB. Insertamos la USB y vamos aquí, esperamos un poquito y como pueden ver, aquí nos sale el mensaje de VirtualBox USB correctamente. Y aquí en la máquina virtual, miren, aquí en la máquina virtual dice que el dispositivo está listo para usar. O sea que todo lo que hemos hecho ha sido de utilidad en último momento ha sido de utilidad todo lo que hemos hecho. Si han seguido los pasos correctamente como yo les he explicado, van a tener su VirtualBox de forma de que van a poder compartir las carpetas y utilizar la USB, ¿sí? Entonces miren, aquí este es mi USB. Esta es mi USB, la tengo vacía. Tengo un archivo ahí, mi archivo, y como pueden ver ahí tengo la USB en VirtualBox, ¿sí? Y para ver la carpeta compartida, le damos aquí en red, ¿sí? Aquí, y en esa carpeta tengo unas imágenes, o sea, lo que tenga en esa carpeta va a aparecer aquí en la máquina virtual, ¿sí? Aquí está. Bueno, como pueden ver, aquí están las imágenes. Solo cuesta pasar algunas las imágenes que ustedes quieren a la máquina virtual y ya eso sería todo, ¿sí? Como pueden ver, ahí están las imágenes. Para que se les haga más fácil, ustedes lo que pueden hacer es cogen la carpeta, porque esta es la carpeta, si no se viene con estos íconos, le dan aquí y ya solo le dan clic aquí y se abre la carpeta directamente, ¿sí? No, sin necesidad de buscar. A veces las carpetas están aquí, o si no, a veces se crea aquí directamente en el equipo. Entonces, por ejemplo, aquí en equipo pueden ver la carpeta. Bueno chicos, yo creo que eso sería todo. Como pueden ver, funciona a la perfección este VirtualBox, ¿sí? Todo ha sido correctamente, y yo sé que para cualquier ordenador esto funciona muy bien. Bueno, les doy gracias por ver el video, y quiero que ustedes se suscriban, comenten, puntúen, hagan todo, ¿sí? Todo eso. Y gracias.